vamos a desarrollar lo que tiene que ver con una noticia de última trascendencia en el Argentino B de fútbol, el partido entre Villa Mitre y Tiro Federal en un clásico válido por el torneo Argentino B en una nueva jornada de dicho certamen, que finalizó por 1-1 con una buena actuación del equipo tricolor que lo deja bien parado de cara a lo que tiene que ver con el resto del torneo. Los goles de ese partido disputado tienen que ver con Emanuel Martínez Miños, que abrió la cuenta a los 5 minutos del primer tiempo para el equipo de Tiro Federal, y Joaquín Susbieles, que fue quien anotó el empate para el equipo de Villa Mitre para cerrar el partido con ese resultado. En cuanto a los criterios que tienen que ver en la elección de la noticia, tenemos que mencionar que es una noticia de mucha importancia a nivel local porque son dos equipos muy populares dentro de la ciudad de Bahía Blanca y que tiene a Villa Mitre y a Tiro Federal en una posición muy expectante dentro de la zona I del torneo argentino B y son dos grandes candidatos a lograr avanzar a la siguiente fase. Es un hecho muy trascendente porque se trata de equipos de Bahía Blanca con un muy buen pasar dentro del certamen. El desarrollo del partido tuvo un Tiro Federal mucho más agresivo desde el primer minuto de juego, que logró convertir a los primeros 5 minutos del partido Emanuel Martínez Miños, que puso adelante al equipo de Tiro Federal, como lo veremos en el siguiente video. Aquí vemos cómo inicia la jugada del equipo de Tiro Federal en los primeros minutos del partido ante Villa Mitre, mostrando claramente una muy fuerte actuación ofensiva que culminaría, ya lo vamos a ver en la jugada, con el gol de Martínez Miños para marcar el 1-0 y de esta manera adelantar al equipo de Tiro Federal. Aquí vemos la jugada y la definición del jugador uruguayo. Obviamente la necesidad a partir del gol de Tiro Federal requería una rápida reacción del equipo de Villa Mitre, que sería encontrada unos minutos más tarde, pero fue un trabajo muy laborioso que tuvo que hacer el equipo de Agüero para lograr encontrar el empate. En los siguientes minutos tuvieron a un Tiro Federal un poco más agresivo que pudo aumentar la diferencia, pero que no mostró claridad en sus avances para lograr aumentar la cuenta, que más tarde sería aprovechado por el equipo tricolor. Y llegaría la reacción del equipo de Villa Mitre en una constante en este torneo argentino B, haciendo pesar sus individualidades y también su juego colectivo y marcando diferencia por el resto de los equipos, aunque en un primer momento tenía dificultades en su contundencia. Fue en el minuto número 14 de la primera etapa, tras una buena asistencia de Saucedo, que Joaquín Susbieles estableció el 1-1, un jugador que es uno de los grandes goleadores que tiene este conjunto tricolor de Rubén Agüero, que logró marcar el empate y de esta manera darle un poco más de tranquilidad a Villa Mitre en lo que sucedería en el resto del partido para poder encaminarse y tratar de sacar un buen resultado. Ahora veremos el gol que marcó Joaquín Susbieles. Aquí vemos cómo inicia la jugada del equipo tricolor, arrancando desde la mitad de la cancha en las inmediaciones de la medialuna del área, con una buena jugada que termina con un centro que Joaquín Susbieles se encarga de cabecear y de capitalizar ese envío y lograr disparar por arriba del arquero para así de esta manera lograr el empate 1-1, que sería un resultado que no se iba a cambiar en el resto del partido y que le daba mucha tranquilidad al equipo de Villa Mitre. Vemos los festejos de los jugadores del equipo de Rubén Agüero, que de esta manera obtenían mucha tranquilidad de cara al resto del juego para poder seguir encaminados en esta pelea por pasar a la siguiente ronda del Argentino B. Ahí vemos la repetición de la jugada. Un centro que viene hacia la cabeza de Susbieles, que es muy buen capitalizado por el delantero para terminar definiendo y marcar el empate. A continuación están los puntos clave del efecto posterior al gol, con un Villa Mitre que supuso un freno a los ataques de Tiro Federal y con Marinucci y Mudabuela en la mitad de la cancha imponiendo la pausa en el juego y de esta manera lograr neutralizar los ataques del equipo de Tiro Federal. A partir de este momento el juego iba a ser muy parejo en la mitad de la cancha, donde se desarrollaría en el resto de los minutos. En cuanto al segundo tiempo, sería muy diferente de la primera etapa. Ambos equipos estarían peleando de la mitad de la cancha, lo cual haría el juego mucho más trabado y muy friccionado, por lo cual no hubo grandes situaciones de gol para lograr marcar la diferencia, con un Villa Mitre que supo equilibrar el juego y un Tiro Federal que no pudo generar lo mismo que hizo en la primera etapa. El cierre del partido no presentó muchas situaciones claras de gol, el resultado fue de 1-1, lo decíamos, con un marcador que deja a Villa Mitre como único puntero de su zona, esperando por el resto de los rivales para lograr seguir avanzando en el Argentino B de fútbol. Tiro Federal también queda muy bien encaminado en la tabla para lograr avanzar a la siguiente instancia de este torneo.